días, buenas tardes o buenas noches, según el momento y lugar donde nos estés escuchando, y bienvenidos a En la Esquina. Hoy vamos a traer un tema que es bastante conocido en el mundo de lo paranormal. Posiblemente cuando ustedes vean esto me digan, ya lo hemos visto, y lo traigo solo como mención. En algún momento, en el futuro cercano, haré una ampliación de este tema desde la propia ciudad de Toledo. Pero hoy vamos a hablar de la Mesa de Salomón. La Mesa de Salomón es un objeto legendario. Se dice que contiene todas las leyes matemáticas que rigen el cosmos. Y mediante ella se puede manejar o modificar la realidad. No es una mesa construida para banquetes. No es un simple mueble de oro. La mesa fue concebida para ser el soporte del Shem HaMephorash, me perdonan si no lo he pronunciado correctamente, o lo que según la Cábala vendría a ser el nombre verdadero de Dios, grabado en su estructura. Quien posea la mesa poseía el código de la creación. Ahora, ¿ustedes creen que un objeto de esta magnitud pueda existir? La tradición en este aspecto es interesante. La Cábala, la tradición de la Cábala, establece que el reinado de Salomón en el siglo X antes de Cristo es construida esta mesa. Según los textos antiguos, Salomón no usó solo oro para su creación. Se dice que fue una forja o una combinación de metales sagrados y una esmeralda central. Esta esmeralda tiene dimensiones imposibles. La mesa servía, y esto es de los relatos, como un computador analógico. Sus grabados permitían al rey predecir ciclos astronómicos, desastres naturales. Era el nexo entre la sabiduría divina y el gobierno terrenal. Las legiones de Tito, luego, en el año 70, entran en Jerusalén, destruyen el segundo templo y sus tesoros son llevados como botín a Roma. Tenemos evidencia de esto del arco de Tito. Aún está en el foro romano y en los grabados se ve el desfile triunfal donde se aprecia el calendario de los 7 brazos o la menorá. Aunque la mesa no es tan visible y de hecho según algunos no es visible en los relieves, las crónicas romanas confirman que el tesoro del templo fue depositado en el Templo de la Paz romana o del Templo de la Paz en Roma durante algunos siglos. Esto es importante porque ya para este momento la mesa en sí misma es un objeto legendario. Su existencia no es clara, aunque es persistente en la tradición y en el imaginario o en la teología o en la cosmovisión de los judíos. Posteriormente el Imperio Romano cae, como todos los imperios lo hacen, pero no cae como consecuencia de una invasión extranjera, sino por su propio peso y declive. El rey Alarico I saquea Roma en el año 410, rey de los visigodos, y se lleva contigo el tesoro antiguo, dentro de lo que se supone, y según los visigodos después dirían, se encuentra la Mesa de Salomón. Los visigodos llevan en un primer momento este tesoro o lo que hayan saqueado de Roma al sur de Francia, a Carcassonne, pero de allí, siglos después, son expulsados por los francos. Finalmente cruzan los Alpes y deciden instalarse en Hispania, en su capital, Toledo. Durante 3 siglos, la Mesa de Salomón permaneció oculta según las tradiciones, o según la tradición, en la ciudad regia, convirtiéndose en la pieza más sagrada de la monarquía visigoda. Ahora, aquí hay un detalle interesante. A pesar de que los visigodos decían que poseían la mesa, no era vista al público, ya que esta fue guardada en la cueva de Hércules, una cueva legendaria que aún no se ha encontrado, que se supone fue levantada por el propio Hércules. Y para
digamos, para proteger los tesoros de la antigüedad. Obviamente, no hay mejor lugar para colocar la mesa de Salomón que la cueva de Hércules. Aunque, ¿qué pensaría de Hércules? En fin. La tradición visigoda dice que cada rey debe colocar un candado para proteger los tesoros, dentro de los cuales está la mesa. El rey Rodrigo del año 711 decide romper la tradición por razones del conflicto interno del reino y espera encontrar un tesoro. Encuentra un tesoro, sí, pero no del tipo que él esperaba. Él esperaba, digamos, en algo más circulante, más mundano. Él encuentra una mesa de oro con un centro que podría ser verde, y veremos las descripciones de los árabes. Pero también encuentra una profecía, y esto lo dice la tradición, que su reino sería conquistado por la expansión musulmana. Poco tiempo de esto, el general árabe Tariq ibn Ziyad toma la ciudad y encuentra el objeto en un lugar llamado Medinat al-Mayad, o la ciudad de la mesa. Aquí viene la descripción. La describe como una pieza inmensa con una esmeralda verde puro, imposible, es decir, posiblemente jade o pasta vítrea alquímica, no se sabe, y con 365 patas de oro con incrustes gigantes de diamante, es decir, una pata para cada día del año. El general Tariq, temiendo que el gobernador Musa se quedara con el crédito ante el califato de Damasco, arranca una de las patas de la mesa, porque de esta manera prueba que él fue el primero en hallar el objeto que se supone contiene el código de Dios. Ahora, hemos hablado de un objeto legendario que puede ser algo simbólico, es decir, intencionalmente no un objeto real, sino místico, representativo. Para la Cábala, la mesa representa el árbol de la vida, manifestado en el mundo físico. Los 72 grabados de la superficie son las permutaciones del nombre divino, que permite alterar la realidad. Tengo pensado hacer un especial de Cábala en las próximas semanas. Y para eso tendré de invitado a mi amigo Ariel de las escuelas de las ciencias sanadoras. En la masonería, por otra parte, la mesa se vincula con la búsqueda de la palabra perdida. Es el plan original del gran arquitecto del universo. Es decir, la mesa, los grabados, contienen las instrucciones básicas o que dan origen a lo que se conoce como matemática o geometría sagrada, utilizada después, según la tradición, por los masones operativos, es decir, aquellos masones que ejecutan los proyectos para la construcción de las grandes catedrales góticas de Europa. Pero se supone que el espejo de la verdad, es decir, el centro, es un símbolo que sugiere que la mesa no es su reflejo, sino el deber ser de tu propia alma. Esto es importante porque la magia antigua está muy registrada a los espejos. Los espejos eran considerados objetos místicos y tenemos que entender por qué. Muchas personas pasaban su vida en la antigüedad sin ver su reflejo nunca. Jamás sabían cómo eran ellos mismos. Imagínate cómo esto afectaba a la psique. Ahora, ¿qué pasa con la mesa de Salomón después, cuando se pierde la historia? Bueno, aquí tenemos algunas teorías. Voy a compartir solo 3. La primera está en Damasco. Tras la conquista fue llevada a la gran mezquita de los Omeyas en Siria, donde aún permanece una cámara subterránea secreta. La segunda, por acción de los templarios y motivos no claros, porque los templarios no la registraron, se dice que regresa a Jaén, en España, y está oculta en la catedral de Jaén, protegida por el rito de la Santa Paz. Y la tercera, que para mí es la menos probable, la tiene el Vaticano. ¿Por qué para mí es la menos probable? Porque cuando la mesa reaparece en teoría,
El Vaticano, la Iglesia Católica, no tiene el poder sobre Europa que tendría siglos después para garantizar esto. Ahora, la Mesa de Salomón es más que una reliquia. Es un recordatorio de que la historia tiene capas invisibles, o lo que alguien diría la intrahistoria. Es posible que la mesa nos esté esperando en un túnel y en un futuro hablemos de ella, como se habla hoy de la desclasificación de archivos extraterrestres, que sobre eso también tendremos un especial. Gracias por estar conmigo en este episodio. Agradezco tu compañía. Si te gusta, por favor dale un like, suscribe y comparte el contenido. Y gracias por estar en la esquina. Nos vemos en otro episodio.